Hola, buenas noches. Los saludamos desde esta preciosa noche de mayo. Yo soy Eric. Mi nombre es Lee. Mi nombre es Miguel. Yo soy Steven. Y hoy estamos reunidos para platicar sobre un tema muy interesante que es la terapia psicoanalítica. Para poder entrar en contexto en esta plática vamos a abordar una serie de, conceptos teóricos que son necesarios para comprender un poquito más de qué va esto, ¿no? Vamos a hablar sobre el psicoanálisis, sobre la teoría psicoanalítica, que precisamente es un enfoque psicológico que tiene por argumento la asociación libre. Dentro de la teoría psicoanalítica se van a llevar a cabo procesos que involucran a dos sujetos, que es el paciente y es el terapeuta. Entonces, en lo que consiste el psicoanálisis, y más en específico la teoría psicoanalítica, es en la asociación libre. Esto quiere decir que el terapeuta le va a solicitar al paciente que pueda asociar, como su nombre lo dice, libremente, todos los conceptos, todas las ideas, todos los impulsos, las emociones que se presentan dentro del proceso terapéutico. ¿Vale? Otro, concepto importante es la neurosis. ¿Qué es la neurosis? Recordemos que hay tres, estructuras principales que fundamentan la teoría de Sigmund Freud, que son la perversión, la psicosis y la neurosis. Para poder tener un contexto más amplio, vamos a hablar sobre el aparato psíquico, que Sigmund Freud los desarrolla como el ello, el yo y el superyo. Ello, principio de placer; yo, el mediador; y el superyo, el principio de realidad. En otras palabras, no necesariamente lo mismo, es el inconsciente, el preconsciente y el consciente. ¿De acuerdo? Entonces, para que se lleve a cabo un buen proceso psicoanalítico, es necesario que el paciente tenga, una estructura neurótica. ¿Qué quiere decir esto? Que en la neurosis se presenta un conflicto entre el yo y el ello. La neurosis surge cuando el paciente en su primera infancia, en sus primeros años de vida, sufre un trauma, y este trauma es tan potente que las fuerzas mediadoras del yo son incapaces de soportar tal descarga. Entonces, como no se pueden resistir todas las descargas del ello, el yo lo que va a hacer es reprimirlas. Pero, insisto, como son tan fuertes estas descargas, van a resultar algunas que salen dentro de estas fuerzas del yo y van a generar el síntoma. Entonces, lo que es el síntoma es precisamente esto: las descargas, los impulsos libidinales que no salen en su forma original, pero que salen revestidas en un síntoma somatizado. ¿De acuerdo? Entonces, para comprender eso, es importante para saber que el proceso psicoterapéutico, psicoanalítico, se va a llevar a cabo dentro de un paciente neurótico. ¿Por qué neurótico? Porque va a tener, conciencia de enfermedad, o va a tener conciencia de alguna problemática en su vida cotidiana, cosa que no puede pasar con el psicótico y con el perverso. ¿De acuerdo? Dentro de la psicoterapia psicoanalítica se van a presentar diferentes componentes, como la interpretación del discurso del paciente, los sueños, que Freud lo denomina como el acceso directo al inconsciente. La premisa principal del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente a través del discurso, a través de la conducta, a través de la interpretación que va a generar el terapeuta. Y también se van a llevar a cabo reacciones transferenciales, reacciones contratransferenciales, resistencias por parte del paciente, pero esto lo vamos a ver más adelante. Ya entrando en materia, estamos en una etapa inicial de la psicoterapia. ¿Qué pasa en esta etapa inicial, Miguel? Bueno, pues en esta etapa, la etapa inicial, primeramente es cuando el paciente acude con un especialista, en este caso el psicoterapeuta, debido a que tiene alguna problemática, algún conflicto que no ha podido, resolver por fuera de, por lo cual, como les comento, busca un especialista. Y pues dentro de esta primera entrevista que se debe realizar, tenemos el encuadre, en el cual pues se debe de recabar primeramente pues el motivo de consulta, porque es que el paciente pues acude con nosotros,
También se debe determinar los honorarios que va a percibir el psicoterapeuta como tal. También se deben de definir como tal los horarios en los que se va a realizar, que claro, para esto pues le debe de convenir a ambas partes, por ello es que se deben de poner de acuerdo. También pues se verán la frecuencia de las sesiones, que como nos marcaba el psicoanálisis más que nada, se deben de llevar 4 sesiones por semana, eso sería lo ideal como tal. Y también en esta primera entrevista pues se debe de dejar clara la confidencialidad de lo que se está recabando, y pues comentarle que obviamente no se va a comentar nada fuera de, a menos de que esté en juego la integridad de la persona como tal. Y pues también dentro de esta parte pues tenemos lo que es la alianza del trabajo, que se refiere un poquito como al que ambas partes estén como de acuerdo, estén en la misma sintonía, que el paciente esté dispuesto a resolver el conflicto, y también el psicoterapeuta esté dispuesto a ayudar en esa parte. Pues también en esta parte el terapeuta pues debe de tener ciertas cualidades, debe de tener una atención flotante, que esto pues lo podemos decir como debe de poner muchísima atención el psicoterapeuta en el discurso, tanto el manifiesto como el latente. Debe de básicamente poner atención a todo lo que esté diciendo el paciente en la sesión, las metáforas que utilice, y también pues en estas primeras entrevistas pues debe de ver la forma de caminar de la persona, la forma de saludar, los gestos que realiza. Y pues en esta también tenemos la parte de la interpretación, que es muy importante. También en esta parte más o menos está el análisis, que va inmerso en todo el proceso, tanto en la fase inicial como hasta el fin del proceso psicoterapéutico. Pues va centrada, primero que nada, está dividida en 4 partes este análisis. Como tal, primero es la confrontación o el señalamiento del conflicto, de la cuestión que está aquejando, digamos, al paciente. Después de esto pues hay un proceso de aclaración, que ya en ese más específico, ¿no? Están inmersos procesos psicológicos más que nada. Y pues hay una fase también de interpretación, en donde ya se hace más consciente, digamos, lo inconsciente. Y el último proceso, que es la translaboración, en el cual ya se lleva como más a cabo también aquí el insight, la parte de que ya hay mucha conciencia por parte del paciente en lo que está realizando, y pues ya lo lleva a la vida cotidiana. Sí, más que nada. Aquí es importante mencionar, en la parte del terapeuta, una de las cualidades que debe tener es que obviamente que tenga los conocimientos de la teoría psicoanalítica, que pueda tener la capacidad de analizar lo inconsciente, como lo mencionaba Miguel, la atención flotante, el tercer oído, por así decirlo, que tenga cierta tolerancia al silencio. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con Steven, pero tiene que ver con que en la terapia se llevan a cabo ciertas situaciones incómodas, dolorosas para el paciente, y esto puede llevar pues silencio por parte del mismo, y el terapeuta debe tener cierta tolerancia a este silencio por parte del paciente, que no se sienta incómodo, que no se sienta, digamos, un poquito molesto por el silencio del paciente, y precisamente por esto es necesario que el terapeuta lleve también un análisis propio, ¿no? Por cuestiones contratransferenciales, que lo vamos a ver con Lee. En la parte de la interpretación también vamos a, de manera muy superficial, a ver cómo, qué y cuándo interpretar. Hay que tener mucho cuidado en la interpretación, saber que el paciente debe tener, digamos, la capacidad para afrontar esta interpretación que nosotros le estamos arrojando. No vamos a arrojar una interpretación en primera instancia o al ahí se va. Lo que vamos a hacer es darnos cuenta de las reacciones del paciente, y vamos a más o menos a inferir en qué momento se tiene que interpretar y en qué momento le vamos a decir al paciente nuestra interpretación sobre su discurso, ¿no? Es importante eso también. Sí, claro. En cuanto a lo que nos comentaba Eric sobre la interpretación, pues también se debe de tomar en cuenta la profundidad en que se dicen las cosas como tal. Obviamente no vamos a empezar por la parte más profunda, sino de la parte más simple, digámoslo así.
También en la parte digamos, del ofrecimiento, pues debemos de decirle al paciente lo que está, la cuestión que está, ¿cómo decirlo? Que está llevando... Sí, lo que está viviendo, el conflicto que está, pues, lo que está pasando con él, ¿no? Exactamente. Y también debemos de tomar en cuenta la utilidad, qué tanto le va a servir al paciente que nosotros le digamos tal cosa. También hay que pensar, pues sí, qué es pertinente o no decir en esa parte. Sí, esta es, digamos, el final de la etapa inicial del proceso psicoterapéutico, ¿no? Y después de la etapa inicial viene la etapa intermedia, precisamente. Sí, justamente en esta etapa intermedia, ya como nos dijo Miguel, ya pasamos por toda esta parte donde conocimos a nuestro paciente, ya pasamos por esta parte donde sabemos cuál es su discurso, qué frases utiliza, qué modismos, cómo se comporta dentro de la sesión. Entonces, todo esto nos va a dar algo que analizar a nosotros como tal. Dentro de este análisis que debemos hacer en esta parte, viene mucho la parte de analizar, por ejemplo, las resistencias que se pueden encontrar a lo largo de las sesiones que vamos a tener con nuestro paciente. Justamente hace rato Eric mencionaba una que es el silencio como tal. El silencio es una resistencia bastante común porque llega el momento en donde en nuestra terapia el paciente ya no quiere tocar cierto tema, no quiere dar una respuesta a cierta pregunta. Hay temas que, justamente hablando de el motivo que lo llevó a la terapia como tal, son de dolor para la persona, son incómodas, le producen algo. Entonces se puede llegar a estar en silencio en la sesión, pero también hay que dilucidar que hay una diferencia entre un silencio y lo que sería una pausa. La pausa es un momento simplemente donde se toma para respirar, para quizá aclarar la mente y sigue. Quizá contesta, quizá no, hay algo más. Sin embargo, en el silencio puede durar incluso hasta sesiones enteras, se puede ir hasta el tiempo que el terapeuta considere. Por eso es que se dice que depende cuánto de lo que deba durar el silencio. Es un tema a tratar dependiendo del paciente que se está tratando en ese momento, dependiendo de sus características, dependiendo de su propia estructuración psíquica. Entonces, sí, precisamente hablábamos de eso. Hace un momento hacíamos la pregunta, ¿qué interpretar? Pues precisamente el silencio es algo que nos da bastante material para interpretar, y otro tema importante para interpretar son las resistencias.